Buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este webinar de menopausia organizado por el Comité de Menopausia que coordina la doctora María Cecilia Arturo. Y bueno, vamos a comenzar. María Cecilia, un gusto que estés con nosotros y adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, colegas. Se apagó el micrófono. Ahí está. Como coordinadora de climaterio, del Comité de Climaterio de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, quiero expresarles mis agradecimientos por haber aceptado esta invitación a esta actividad académica virtual. Hoy el tema es menopausia en los tiempos de COVID-19, lo más importante. Para esta actividad contamos con la presencia de 3 profesores, maestros conocidos por todos nosotros, el doctor Nilson de Melo, el doctor Camilo Rueda, el doctor Cuantemo Celix. Ellos nos hablarán desde las pautas que hoy en el mundo son lo más importante para esta parte de nuestra especialidad. La temática es las 3 conferencias y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas y los invito a que desde que se estén dando las conferencias hagan sus preguntas, nos las envían por escrito utilizando la herramienta de Q y C que está en la parte inferior de la plataforma Zoom y daremos respuesta a todo lo que más nos alcance el tiempo. Si en algún momento no se alcanzan a contestar todas las preguntas o discusiones, estamos seguros de que lo haremos en una forma por el correo. Nuevamente, entonces, mil gracias y los invito a que estemos atentos a las actividades académicas que ofrece FLASOC. Además de ser nuestra educación médica continuada, es nuestra obligación en estos cambios que ha dado la vida de estar al día y de seguir velando por la salud de nuestras mujeres para ofrecer una mejor calidad de vida. Entonces, además de estar actualizados, es la forma de vernos y de pensar que estamos muy cerca. Bienvenidos a esta actividad. Vamos entonces a dar inicio. El primer conferencista es el doctor Camilo Rueda Bels, médico ginecólogo especialista en menopausia, miembro del Board IMS, secretario general electo de CAMS, jefe de menopausia y endocrinología de la Clínica Country de Bogotá, profesor clínico de la Universidad La Sabana, experto latinoamericano en climaterio de FLACIN, expresidente de la Asociación Colombiana de Menopausia. El doctor Rueda nos hablará de hormonas y trombosis durante el COVID-19. Bienvenido, doctor Rueda, y está el aula para usted. Está apagado el micrófono, Camilo. Ahora sí, gracias. Muy buenas noches a todos. Ante todo, muchísimas gracias por invitarnos a esta reunión. Gracias, Álvaro, a FLASOC por la invitación y a María Cecilia para la coordinación y convocarnos en el día de hoy. Y es un placer compartir con personas de tan alta calidad científica y grandes personas como son Nilson y Cuauhtémoc. Bueno, vamos a dar el link de compartir la pantalla para iniciar aquí entonces con nuestra presentación. Bueno, inicialmente me han pedido que hablemos de la asociación de las hormonas con la trombosis y la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Quiero que comencemos recordando un poco cuáles son las contraindicaciones absolutas para el uso de la terapia hormonal de la menopausia. Y cuando nosotros nos remitimos a ver esas contraindicaciones absolutas, pues básicamente serían
tres fundamentales: el cáncer hormonodependiente como mama o endometrio, y las otras dos son eventos trombóticos, es decir, antecedentes de eventos trombóticos de tipo venoso, como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, o eventos aterotrombóticos arteriales, como el accidente cerebrovascular. Hablamos de potenciales contraindicaciones o factores de riesgo mayores que no contraindican absolutamente la terapia. Pero esto es importante porque si algo tenemos de qué cuidarnos cuando utilicemos cualquier tipo de esteroide es de los posibles eventos trombóticos, de tal manera que hay que seleccionar siempre muy bien la población y hacer un estudio, por lo menos basado en una excelente historia clínica, para evaluar efectos de asociación de riesgo trombótico. Y aquí quiero que miremos, fíjense cómo la farmacocinética diferencial que tienen los estrógenos cuando se administran por diferentes vías van a generar algunos efectos farmacodinámicos particulares que se asocian en una mayor o menor medida a eventos trombóticos. Y este es un modelo de administración de la misma molécula, el estradiol. Fíjense que cuando se administra el estradiol por vía vaginal, pasa directamente de la mucosa vaginal al torrente sanguíneo. El estradiol por vía vaginal, especialmente en anillos, que son los dispositivos, llamémoslo, de administración sistémica de hormonas a nivel vaginal, van a tener una ausencia de metabolismo de primer paso hepático, y el estradiol por vía vaginal, curiosamente, incrementa la globulina transportadora de esteroides. Esto puede limitar un poco los niveles de esteroides libres, especialmente niveles de testosterona libres. Cuando se da el estradiol por vía oral, hay un metabolismo de primer paso hepático, claro, todos lo conocemos, y el incremento en la globulina transportadora de esteroides y de la globulina figadora de hormona tiroidea hacen que también se puedan disminuir periféricamente los niveles de esteroides, y por otro lado, esto hace que se requieran dosis más altas cuando se dan por vía oral. El incremento de los factores protrombóticos, especialmente algunas proteínas ya identificadas, como la protrombina 1 y 2 o los fragmentos 1 y 2 de protrombina, y la disminución en la sensibilidad a los anticoagulantes naturales, como son la antitrombina 3 y la proteína S, se asocian más en estrógenos cuando los administramos por vía oral, por ese efecto de metabolismo de primer paso hepático. Los implantes subcutáneos de administración y liberación continua de hormonas tampoco pasan por el hígado. En principio no tendrían por qué generar mayor incremento en las proteínas procoagulantes. Estos pueden llegar a generar algunos casos de taquifilaxia que son raros, pero se pueden llegar a presentar. Y las vías transdérmicas, entendidas como los parches de matriz transdérmica de administración del estradiol o las geles percutáneas, no pasan por el hígado, no incrementan proteínas protrombóticas y tampoco afectan las globulinas de esteroides sexuales, ni tampoco la proteína fijadora de hormona tiroidea. Entonces, fíjense que la misma molécula, por administraciones o vías de administración distintas, va a generar efectos farmacocinéticos particulares en cada caso, que de alguna u otra manera repercuten, a veces en su eficacia, a veces en su farmacodinámica específica, y sin duda alguna también en los posibles efectos secundarios o en los posibles efectos adversos. Hagamos un repaso muy general de cuáles son los estudios que más se han aproximado a poder evaluar estos conceptos vistos anteriormente desde el punto de vista de farmacodinámica en la clínica. El grupo francés, liderado por Marianne Canonico y Pierre-Yves Escaravan, tal vez dos de los líderes que más han investigado este tema, hicieron un primer estudio, el estudio STER. El estudio STER, que todos conocemos, fue un estudio de casos y controles que se llevó a cabo en los hospitales de primer nivel de Francia. El criterio de inclusión, cuando llegaban los pacientes de urgencias, era haber tenido un evento trombótico o un evento tromboembólico.
Y una vez se hacía el diagnóstico de tromboembolismo, se dividían en dos grupos. Aquellas que, haciendo el tromboembolismo, no venían recibiendo terapia hormonal, y aquellas que hicieron el tromboembolismo y venían recibiendo terapia de reemplazo hormonal. A su vez, este segundo grupo se dividió en aquellas que venían recibiendo terapia hormonal por vía transdérmica o aquellas que recibían terapia hormonal por vía oral. Cabe decir que todas estas mujeres tenían factores de riesgo para hacer trombosis. En su gran mayoría eran mujeres en sobrepeso, tenían enfermedad varicosa de miembros inferiores, muchas de ellas eran fumadoras, y había un porcentaje también importante que tenían algún grado de trombofilia por alguna mutación genética, especialmente factor 5 de Leiden. Y cuando se analizaron los datos, aquí vemos la data global, fíjense ustedes que la asociación de recibir terapia hormonal y el riesgo de trombosis fue exactamente igual en las vías transdérmicas que en las no usuarias de terapia hormonal. Y fue 4 veces más en aquellas mujeres que venían recibiendo terapia hormonal por vía oral. Y en aquella población de alto riesgo, en este mismo estudio, como aquellas que tenían la mutación del factor 5 de Leiden, fíjense ustedes que el no recibir hormonas y tener la mutación, pues podía generar hasta 4 veces más riesgo de trombosis en comparación con no tener la mutación y no recibir hormonas. Y recibir vía transdérmica con la mutación era exactamente igual el mismo riesgo que tener la mutación y no recibir hormonas, es decir, 4 veces más. Pero tener la mutación y recibirlas por vía oral, ya el riesgo pasaba de 4 a 25. Es decir, en estas mujeres de alto riesgo de eventos trombóticos, la posibilidad de generar más eventos trombóticos con vías orales pues es supremamente alta en comparación con las que no tenían la mutación, donde el riesgo puede ser hasta 3 o 4 veces más alta cuando sean vía orales versus las transdérmicas. Este mismo grupo después hace una revisión sistemática de la literatura y publica el metaanálisis más grande, en donde la reunión o recopilación de estudios clínicos, tanto de corte observacional como experimentos clínicos controlados, van más a favor en decir que sí puede haber una mayor asociación de riesgo, obviamente en población de alto riesgo para generarlo, de presentar eventos trombóticos o tromboembólicos cuando se dan las vías orales, francamente a la derecha de la unidad, y las vías transdérmicas parecen tener en estos grupos de población de más riesgo un efecto neutro o por lo menos de no daño en la asociación de trombosis. Ya se ha publicado, y estos son casi pues, los artículos más recientes, unos son del mes de junio que está terminando, otros del mes de marzo y otros del mes de abril, donde diferentes sociedades de trombosis, como la Sociedad Mundial del Journal de Trombosis y Hemostasia, la Sociedad también Americana de Colegio de Cardiólogos, han tratado de investigar cuáles pueden ser los factores de riesgo asociados a formación de trombos en la población que se ha infectado con el SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Y qué sabemos hoy en día? Este concepto desarrollado por el grupo de Harvard y obviamente cotejado con necropsias de pacientes confirmados muertos por COVID-19 en enfermedad severa, ya se sabe el concepto, o por lo menos hasta hoy lo sabemos. Con esto probablemente nos toca todos los días aprender cosas nuevas, pero lo que hoy sabemos es que hay una asociación directa en la población que va a deteriorarse más a nivel respiratorio y la que va a tener más mortalidad por falla respiratoria. Hay una asociación directa en una diada que es inflamación y trombosis. Y ese concepto es el concepto que se llama el concepto de la tromboinflamación. Hay varios marcadores que han servido de alguna manera como predictores de la severidad de la enfermedad, marcadores de coagulación y marcadores de inflamación. Es decir, pacientes con elevados niveles de interleuquina 6, pacientes con niveles elevados de fibrinógeno y de dímero D, tienen estos marcadores que de alguna manera pueden predecir más precozmente el deterioro agudo y severo de la falla respiratoria. ¿Y qué es lo que ocurre? Al parecer hay visto en necropsia, repito,
hay una injuria a nivel alveolar, pero desencadenada por una cascada de citoquinas, especialmente la interleuquina 6. Esto parece derivar la inmunidad hacia una inmunidad más de tipo celular, mediada por monocitos y por neutrófilos y por todo el sistema de los macrófagos, que van a generar una respuesta citotóxica muy rápida y va a generar esa respuesta citotóxica una trombosis microvascular en el endotelio de los alvéolos, con lo cual se ve en estas necropsias, o se está viendo en estas necropsias, una destrucción masiva del alvéolo. De ahí que incluso el soporte ventilatorio en algunos pacientes, ya cuando están en estados muy severos, no tiene, digamos, ninguna repercusión positiva, porque no existe ese intercambio alveolar por la destrucción masiva que se da, repito, mezcla de la cascada inflamatoria y del daño endotelial y trombótico secundario. Con ello, algunas sociedades, especialmente la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, ha identificado ya cuáles pueden ser los factores de riesgo trombóticos en aquellas pacientes positivas y hospitalizados por COVID-19. Aquellos pacientes que pueden empezar a tener un deterioro respiratorio y que llegasen a requerir ventilación mecánica y soporte ventilatorio, tener estos marcadores de riesgo los pone en una condición de muy alto riesgo de hacer ese concepto o esa cascada tromboinflamatoria con las repercusiones hemodinámicas y respiratorias que esto trae. ¿Y cuáles son? Proteína C reactiva elevada por encima de 150, dímero D por encima de 1500, ferritina por encima de 1000. En el tema de la ferritina también se ha considerado estos pacientes con tanta ferritina por la respuesta tóxica, simplemente lo que hacen es desplazar la hemoglobina, entonces también tienen una hipoxemia severa y por eso terminan haciendo también más fácilmente falla multisistémica. Ni siquiera la mortalidad no es por la falla respiratoria, sino por la falla multisistémica, por la hipoxia periférica que van a presentar. Linfopenia, interleuquina 6, como hablábamos, elevada y dímero D elevada. Y esta sociedad se ha permitido decir, aparte de estos marcadores, hay que tener en mente que aquella población que está infectada y que está entrando en falla respiratoria, los factores, o que está con deterioro respiratorio, que puede llegar a entrar en una falla ventilatoria, los factores adquiridos de alto riesgo son antecedentes personales de enfermedad trombótica, antecedentes de enfermedad trombótica arterial, venosa arterial, pacientes que lleguen con una trombofilia conocida, obviamente cirugía reciente, especialmente abdominopélvica, y dos aspectos que nos competen directamente, el embarazo y la terapia hormonal sustitutiva o los anticonceptivos orales combinados recibidos en el momento de la infección y en el momento de la sintomatología. Es decir, claramente, si estamos ante un estado adquirido de inflamación, ante un estado adquirido de hipercoagulabilidad, pues el recibir hormonas, llámese terapia hormonal sustitutiva o llámese anticonceptivos orales combinados, se considera un factor de riesgo mayor para que se predisponga a un mayor evento trombótico. Les traigo finalmente algunas pautas de los países pues, que más han aprendido, y esto es hecho por los españoles en esta sociedad, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Española de Menopausia, la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, a punta de necropsias, a punta de, lamentablemente, inmensa cantidad de mortalidad como los afectó y que por fortuna pues han salido cada vez más adelante, al igual que los italianos, han tratado de hacer estas pautas con base en la evidencia publicada hasta entonces en pacientes que no eran infectadas por el virus del COVID-19, pero correlacionando esa evidencia con lo que se hallaban las necropsias, hicieron estas pautas que yo creo que debemos tener muy en mente. Primero, ¿qué haríamos con aquella paciente que requiere manejo hospitalario y ya está comprobada la infección por COVID-19? Entonces, la recomendación general es retirar cualquier tipo de terapia hormonal sustitutiva y comenzar en esta paciente a dosis profiláctica heparina bajo peso molecular. Ellos plantean que si el estado no es grave y se requiere la terapia hormonal sustitutiva, podría migrarse en estas pacientes a vías transdérmicas, siempre y cuando también se haga una anticoagulación profiláctica.
Y si tiene adicionalmente al uso de la terapia hormonal sustitutiva otros factores de riesgo que se consideran de alto riesgo para el peor pronóstico de la enfermedad, como diabetes, hipertensión o cardiopatías, pues retirar todo tipo de terapia y dar heparina a bajas dosis molecular. En los casos graves que ya requieren estar en UCI, claramente se retira la terapia y se hace también tratamiento con heparina también según el protocolo de cada hospital. Yo pensaría en términos generales, y esto es algo muy personal, que toda paciente que llegue a un hospital, así no esté ventilada, pero esté en observación y esté con síntomas respiratorios, razón por la cual la paciente tiene que estar hospitalizada, es una paciente que no está bien y es una paciente que tiene todo el riesgo de deteriorarse. Yo a esa paciente hospitalizada le retiro todo tipo de tratamiento hormonal, porque no sabemos cómo va a evolucionar en el corto tiempo. Este es el grupo de pacientes que más seguramente nos competen y que seguramente nos van a comenzar a llamar día tras día, meses tras meses y seguramente año tras año, porque esto hasta ahora comienza, ya lo sabemos. Y es la paciente ambulatoria que nos va a llamar, doctor, me dio la prueba positiva, ¿qué hago con mis hormonas? Pues en este caso, si esa paciente está confinada haciendo su cuarentena obligatoria en casa, porque sus síntomas no ameritan que consulte todavía al hospital o su sintomatología, pues es una sintomatología leve, si esa paciente viene recibiendo una terapia de reemplazo hormonal por vía oral, lo ideal sería migrar la vía transdérmica. Si tiene síntomas respiratorios y o una neumonía de control domiciliario, es una paciente que tiene una buena saturación, que tiene unos síntomas, llamémoslo como endobronquitis, pero que no está desaturada, que no está comprometida sistémicamente y puede pasar su enfermedad en casa, hay que retirar la terapia e iniciar en esta paciente heparina a bajas dosis a manera profiláctica. Y ellos recomiendan que si la sintomatología menopáusica durante el tiempo que dure estando en casa, 1, 2, 3 semanas, es intensa y no se le puede o no tolera el destete de la misma, pues podría pasarse a vía transdérmica siempre y cuando tenga también una anticoagulación profiláctica y hacer una llamada de atención particular con tibolona, es decir, si la paciente viniera con tibolona, probablemente podría continuar con la misma, dado, digamos, los efectos, al menos en algunos marcadores subrogados de coagulación, benéficos o por lo menos de no daño que ofrece la tibolona. En aquellas pacientes que son sintomáticas, que están ambulatorias, pasando su enfermedad en casa, pero que son sospechosas, bien sea porque no se han hecho la prueba o porque la prueba está por salir o porque tiene un test dudoso, pues se manejan exactamente igual como si estuvieran positivas. Es decir, si la sintomatología del DE se puede migrar a vía transdérmica, si la sintomatología es respiratoria, pero no requiere, vuelvo y repito, manejo hospitalario, se retira la terapia y se anticoagula profilácticamente o eventualmente podrías seguir con tibolona siempre y cuando también tenga una anticoagulación profiláctica. ¿Con base en qué recomendaciones estas sociedades han planteado, digamos, estas guías prácticas? Con base en lo que conocemos, y era un poco lo que hablábamos en un comienzo, y es que la terapia transdérmica, tanto estrogénica como combinada con progestágenos, parece no modificar los marcadores subrogados de coagulación, que la terapia con tibolona tampoco tiene un efecto significativo en el riesgo de eventos a nivel de tromboembolismo venoso especialmente. Y algo también muy importante, y yo creo que más en esta etapa, digamos, de cuarentena, de confinamientos, que seguramente irán y volverán en muchos de nuestros países, las terapias por vía vaginal, cuando se hablen de terapias locales, pues no tiene ningún efecto a nivel sistémico y sí puede ser un efecto incluso protector para toda esa microbiota vaginal que se puede ver afectada por los cambios de hábitos, la temperatura aumentada, por el sedentarismo, la paciente en casa y evidentemente por la tensión que esto puede llegar a generar. Pueden haber pérdida de defensas vaginales. Estas pacientes deberían estar protegidas con terapia por vía vaginal de estrógenos cuando hayan llegado en esta condición a la pandemia. Respecto a los anticonceptivos hormonales, pues también, digamos, hay un apartado específico. Y debemos tener en mente que los anticonceptivos hormonales combinados en el grupo poblacional de las pacientes del climaterio, refirámonos generalmente después de los 40, 50 años, casi siempre estas pacientes están usando anticonceptivos incluso con fines no contraceptivos. Estas pacientes utilizamos más los anticonceptivos acá para regular los ciclos, para las hemorragias anormales disfuncionales,
para esos pacientes que tienen síndrome disfórico premenstrual que se exacerba durante la perimenopausia, etcétera. Y también como método anticonceptivo, porque hay pacientes que se han venido cuidando con la píldora y lo quieren seguir haciendo, pero probablemente no es el método de elección en este grupo etario. ¿Cuál es la recomendación al respecto? Pues la recomendación general es, si la paciente da positiva y llega al hospital, volvamos al mismo caso de la paciente durante la menopausia, una paciente en premenopausia que está positiva y que llega con síntomas respiratorios y requiere manejo hospitalario, es una paciente que corre el riesgo de deteriorarse. Esta paciente hay que retirar el anticonceptivo hormonal combinado y de entrada empezar heparina a bajas dosis, de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Si la paciente, digamos que no está grave y, repito, por la indicación que usamos los anticonceptivos, por ejemplo, una paciente que está hospitalizada, no está grave, se le quita el anticonceptivo y de pronto está siendo manejada para una hemorragia disfuncional y de pronto incrementarle un sangrado anormal durante su hospitalización y su condición pues puede ser de riesgo, la pauta en esta paciente idealmente sería migrarla a un anticonceptivo con solo gestágeno, una píldora de solo progestina, bien sea de sogestrel o bien sea de drospirenona, y además anticoagularla con heparina a bajas dosis. Si en esta paciente hay otros factores de riesgo, más allá de recibir el anticonceptivo, como ser la diabetes, la hipertensión, también se debería retirar el anticonceptivo, anticoagularla, y si usaba anticonceptivo solo píldora de gestágeno, continuar o migrarla en el dado caso en el que viniera con la combinada. Y las que llegan a UCI y están graves, pues evidentemente retirar todo tipo de tratamiento. El caso puede ser similar a lo que pasaba con la terapia hormonal sustitutiva en la paciente que está en casa, positiva, la que nos llama y nos dice, salí positiva, ¿qué hago con mi anticonceptivo? Si tiene síntomas leves y puede seguir en casa, puede continuar con el anticonceptivo o cambiarlo a píldora de solo progestina si no tiene ningún otro factor de riesgo. Yo personalmente consideraría que sería una medida más oportuna de entrada migrar la píldora de solo progestina, porque esa paciente que está en casa no sabemos en qué momento puede deteriorarse y después terminar en hospital. Y finalmente, si la sintomatología respiratoria es leve de control domiciliario, pero ya tiene sintomatología respiratoria, es decir, no solamente son los síntomas sistémicos constitucionales en ausencia de patología respiratoria cuando está ambulatoria, retirar el anticonceptivo y dar heparina de dosis baja, de bajo peso molecular, perdón, de manera profiláctica. Lo mismo sería el manejo para aquella paciente que está ambulatoria, que tiene el test dudoso o que está por salir o que no tiene aún la prueba. Y estas recomendaciones pues también se basan en lo que la evidencia nos ha dicho, y es que los anticonceptivos hormonales combinados pueden inducir cambios bioquímicos que pueden generar un estado de hipercoagulabilidad, y esto depende más de la dosis y el tipo de estrógeno, y eso es modulado o de alguna manera antagonizado por el gestágeno, y eso se presenta más generalmente durante el primer año de uso. Por otro lado, se ha visto que en presencia de algunos otros factores de riesgo, trombofilia oculta, la píldora hormonal combinada puede asociarse a mayor riesgo de eventos tromboembólicos, y que la píldora de solo gestágeno no se ha asociado a mayores efectos trombóticos y tampoco se ha asociado al incremento de los marcadores subrogados de riesgo de hipercoagulabilidad. ¿Cuándo debería uno retomar en estas pacientes, bien fuese la terapia hormonal sustitutiva, lo que venían recibiendo anteriormente? Pues yo diría que depende. Según esta pauta, pueden ser hasta 7 días después del alta hospitalaria. Pero yo creo que hay que tener una consideración según la severidad del caso. Si la paciente estuvo en casa todo el rato, las 2 semanas de cuarentena, ya la prueba negativa y está de alta médicamente, yo creería que no tendría ningún problema de retomar el esquema hormonal que viniera recibiendo antes de su enfermedad. Pero caso distinto es la que está hospitalizada o la que estuvo pronto en cuidado intensivo, la que requirió soporte ventilatorio, la que requirió soporte inotrópico, etcétera, etcétera. Yo a esa paciente antes de 6 a 8 semanas no le iniciaría ningún tipo de tratamiento después de 6 a 8 semanas de estar dada de alta, y
cuando estemos 100% seguros de que la paciente ya no tiene ningún tipo de comorbilidad asociada. Bueno, estos son los algoritmos, no los repetiré porque básicamente pues, es un esquema muy similar con base en lo que hemos comentado. Esta es la dosis del esquema de enoxaparina, que tal vez es lo que más utilizamos nosotros, por lo menos en nuestros países, a manera de la anticoagulación profiláctica, que es lo que haríamos en casa. Dependería del peso corporal. Por debajo de 80 kilogramos, una dosis de 40 miligramos diaria, entre 80 y 100 kilogramos, una dosis de 60, o en mujeres mayores de 100 kilogramos, una dosis de 80 miligramos día. Esto, repito, cuando lo hagamos de manera profiláctica a manera ambulatoria. Este es mi grupo de trabajo en la Clínica del Country de Bogotá. Bueno, y esto era lo que tenía por comentarles. Les agradezco mucho su presencia y yo creo que quedamos pendientes después de la participación de mis otros dos panelistas, colegas de panelistas, para las preguntas al final. Bien. Muchas gracias, doctor Camilo Rueda, por su excelente conferencia. Entonces, podríamos como concluir que la tromboinflamación que se ve en los casos graves de COVID-19, pues nos obliga a estar muy atentos en las mujeres con factores de riesgo tromboembólico. Y lo otro que podríamos concluir es que la vía transdérmica pues sería la ideal para la terapia de reemplazo hormonal, y los anovulatorios de solo gestágeno parecen ser las opciones como más seguras en la población de alto riesgo trombótico en esta época de pandemia. Y cuando los casos no sean tan agudos, pues individualizar cada caso. Muchas gracias. E invito entonces al doctor Cuauhtémoc Celis para la segunda conferencia, que son los compuestos hormonales bioidénticos en terapia hormonal. El doctor Cuauhtémoc Celis es ginecólogo egresado de la Unidad Médica en especialidad en ginecología y obstetricia Luis Lazo. Es expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecobstetricia Comego, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología FEMECOG actualmente, miembro del board editorial de la revista de menopausia de la NANS y miembro del board de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. Bienvenido, doctor Cuauhtémoc, y mil gracias por haber aceptado nuestra invitación para todos los colegas de Latinoamérica. Muy buenas noches, muchas gracias, querida María Cecilia. Agradezco mucho al Comité Ejecutivo de FLASOC la invitación, particularmente a ti, que eres la coordinadora de este Comité de Menopausia. Y desde luego, un placer poder compartir con grandes amigos, como tú, desde luego, con Camilo, que tenemos una gran amistad desde hace muchos años, desde luego con mi querido y estimado Nilson de Melo, a quienes ya tuve oportunidad de saludar. Un saludo desde luego a todos los colegas, un honor. Estoy viendo nombres ahí de muchos expertos en el área, por lo cual es un doble honor poder estar compartiendo aquí con ustedes. Entonces, sin mayor preámbulo, quisiera destacar que el objetivo de mi conferencia es presentar un análisis sobre la evidencia del uso de los compuestos hormonales bioidénticos en la terapia hormonal en la menopausia, y que verán abreviados en mi presentación con las siglas que ven entre paréntesis en color marcado en azul. De tal manera que esta es la agenda de la que voy a tratar de hablar en los siguientes 18 minutos, y quisiera primero destacar 3 conceptos. Y esto tiene que quedar muy claro, porque aquí es justo donde el médico se confunde, y no solo él, la paciente, y confunde a la paciente, que es aún peor. Primero, ¿qué es natural? Dice, si una sustancia se originó en plantas o en animales, se puede decir que es natural. Número 1, muchos medicamentos usados en la clínica se originan de plantas, eso es una realidad. Y número 2, el hecho de que una sustancia sea natural no significa siempre que sea segura. Otro concepto es el de bioidéntica. Si una hormona es químicamente idéntica a la que se encuentra en el cuerpo humano, se puede decir que es bioidéntica. Sin embargo, vean lo que dice la FDA. La FDA considera que el término bioidéntico es un término de mercadotecnia,
es marketing. La Asociación de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos considera también que es un término de mercadotecnia. Ahora vamos al concepto de sintético. Las hormonas que son químicamente alteradas en el laboratorio se denominan sintéticas. Y uno, se puede hacer una sustancia que tenga actividad hormonal, pero que sea químicamente diferente a la hormona que imita. Y dos, una sustancia sintética puede ser alterada para convertirse en bioidéntico. Por lo tanto, teniendo estos tres conceptos descritos, tendríamos que decir que una hormona bioidéntica puede ser natural o puede ser sintética. Es decir, no nos quedemos con el concepto de que bioidéntico es igual a natural. Ahora bien, sabemos que la terapia hormonal ha evolucionado de una manera importante hasta el 2002, en el que fue descrito el estudio WHI, y de ahí ha venido una serie de elementos detractores, particularmente para algún grupo de médicos que han decidido abandonar la terapia hormonal o no prescribirla, o bien por mala comunicación de medios masivos que la paciente ha abandonado. Vean ustedes estos datos de Joan Pinkerton. Después del WHI en el 2002, la caída en la prescripción hasta 90% de las recetas y con un aumento importante en la prescripción de hormonas bioidénticas después del estudio WHI. Ahora bien, aquí viene algo muy importante, es decir, ¿cómo podemos clasificar específicamente a esta terapia? Y desde la perspectiva personal, esta es perspectiva mía, desde luego, la he puesto en dos colores. Uno en color rojo de alarma, donde pueden ustedes observar compuestos hormonales bioidénticos para terapia hormonal que no tiene aval de estudios clínicos. Por eso lo he colocado en rojo, de alerta. Y dos en color verde, de avanzada, de SIGA, hormonas bioidénticas para terapia hormonal en la menopausia que tienen aval de estudios clínicos y que no es otra cosa que lo que ustedes usan en el día a día, que es estradiol y progesterona. Vean este algoritmo que es original de McBain, pero modificado por su servidor, dado que yo le he agregado algunos cuadros que no tiene el original y quisiera destacarlo. Vean, entonces, opciones de terapia hormonal. El producto manufacturado que se encuentra disponible, tienes estrógeno, tienes andrógeno y tienes progestina. La progestina, como su palabra lo dice, es un elemento sintético y tienes diferentes progestinas en terapia. Acetato de medroxiprogesterona, acetato y enantato de noreltestosterona, drospirenona, tienes tibolona y tienes levonorgestrel, sobre todo levonorgestrel en forma de sistema intrauterino. Es decir, tienes la vía oral, la vía transdérmica y la vía intrauterino para el uso de progestina. De andrógeno manufacturado, solamente tienes de hidroepiandrosterona por vía vaginal. Y del estrógeno manufacturado tienes natural y sintético. Dentro de los naturales, estrógenos equinos conjugados por vía oral y vía vaginal. Y por vía sintética tienes estrógenos conjugados, que son diferentes a los equinos, por eso se llaman sintéticos. Y tienes estrógenos esterificados. Ambos se dan por vía oral. Ahora bien, vean ustedes, vamos a este lado, el lado izquierdo de la pantalla, para que no se pierdan, porque esta es la clave, es la esencia de la presentación. Tienes dos compuestos. Tienes hormonas manufacturadas, que por eso le he puesto el mismo color clave. Este es el número 2 de mi diapositiva, en el cual decía yo que es mi perspectiva personal. Y tienes el compuesto hormonal. Entonces, quisiera que nos ubicáramos en algo. Cuando yo digo compuesto hormonal, me refiero a algo que no tiene aval de la literatura y que lo voy a demostrar. Y lo demás será terapia o será terapia hormonal bioidéntica y el otro es
compuesto hormonal bioidéntico. ¿Qué tenemos en la parte de manufacturado? Tenemos estrógeno y progesterona. En la parte de los compuestos, tenemos estrógeno, tenemos progesterona y tenemos andrógeno. Es decir, esta parte es donde, por lo menos en mi país, muchos médicos aplican algunos compuestos que no están regulados y que, bueno, a decir de ellos es una maravilla, lo cual respeto, pero no tiene ningún aval. No hay medicina basada en evidencia. Luego de lo manufacturado, entonces tienes 17-beta-estradiol, vean, entonces micronizado y hemihidratado, y tienes progesterona micronizada. Y acá desde el punto de vista andrógeno, entonces tienes testosterona y tienes dehidroepiandrosterona. Y de la parte de estrógeno tienes estrona, estradiol y estriol. Vean ustedes, de la progesterona micronizada, la puedes usar por vía oral o por vía vaginal, y de los estrógenos lo puedes usar transdérmico, inyectable, oral o vaginal. Desde el punto de vista de los andrógenos, tienes los pellets, que se usan mucho, o por lo menos algún grupo de médicos los usan mucho. Tienes de aplicación transdérmica, pero aquí le he puesto yo tópico para diferenciarlo un poco de lo que es los parches o el gel transdérmico. Aquí le he puesto solo tópico. Lo puedes usar vaginal y oral. Y el estrógeno, el estradiol y la estrona también tienes pellets, tópico, vaginal y oral. Ahora bien, desde el punto manufactura, actualmente solamente existe esta presentación que combina ambas situaciones, que es el estrógeno y una progesterona. Entonces, la pregunta que yo me hago y la respuesta que doy es: el estrógeno y la progesterona que ustedes usan en el día a día, en su consulta, en la prescripción, ¿son bioidénticos? La respuesta es sí. Ustedes están prescribiendo una terapia bioidéntica. Pero insisto, el concepto está acá, en esta parte, en todo esto, que son los compuestos que no tienen un aval y que son los siguientes. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista del análisis que ha hecho también Pinkerton? Vean ustedes, la prescripción que ya dije, no aprobados por la FDA, cerca de 39 millones de recetas anuales, contra 2.2 de lo que está aprobado por la FDA. Ahora, no aprobadas, que sería el cuadro anterior que yo presenté, es que tú puedes usarlo por separado, pero unido no hay. Entonces, vamos a eso. Entonces, tienes el que no tiene estudios clínicos, que es esto, y que son esta serie que nos promueven. Vean ustedes los pellets de forma galénica de estradiol, que van desde 5 miligramos hasta 50, de crema, que van desde 0.5 a 10, o de una molécula que se llama Biest, también hay Triest, que tienen 80% de estradiol y 20% de estriol. Y lo puedes encontrar 1 a 1 o 8 a 2 o bien 2 a 8. Es decir, es una combinación que aparentemente te venden como hecha la medida para cada mujer. Y esto no tiene ningún aval. Esto lo publicamos en el capítulo que editó la Sociedad Argentina de Menopausia hace ya más de un año, en un capítulo que me hicieron favor de invitar a escribir junto con mi colega Imelda Hernández Marín. Lo mismo, vean ustedes lo de progestágeno, pellets, crema, cápsulas. Por cuestiones de tiempo voy a ir un poco más rápido. Y volvemos a lo mismo, de testosterona y de dehidroepiandrosterona. Pellet que van desde 12.5 a 150, o bien crema que va de 0.5 hasta 200 miligramos sobre gramo. Y tienes finalmente dehidroepiandrosterona en pellet, en crema y en cápsula.
Un poco para llevarlos más allá, algunas otras formulaciones de DHEA y de DHA más testosterona, que compiten prácticamente por el mismo receptor, y de estrógenos más andrógenos, es decir, no solamente lo que ya presenté, sino algunas combinaciones todavía más exóticas, vamos a decir, estriol con estradiol y testosterona. Ahora vamos a la evidencia. ¿Qué es lo que sí hay? Vean ustedes, hay diferentes publicaciones. Este es de Nanette Santoro, publicado por la Sociedad de Endocrinología y que tiene algunos comparativos. Vean ustedes nuevamente en verde lo aprobado por FDA para síntomas vasomotores y prevención de hiperplasia endometrial cuando das estrógeno más una progestina, una progesterona, y de la compuestos hormonales bioidénticos, reemplazo de múltiples esteroides sexuales con objetivo de restaurar sus concentraciones en la etapa de transición. Algunas otras cosas, los niveles de hormona de referencia no predicen los requerimientos de la dosis. Aquí promueven la prueba de saliva, que déjenme decirles que no sirve para nada. O la prueba de sangre, que sí sirve, pero tiene que tener determinadas particularidades. Pruebas bioquímicas de supervisión, aquí rara vez es necesario, y aquí nuevamente sigue pregonando el uso en saliva, lo cual no sirve. Eficacia, la evidencia, como yo les comento, y seguramente sucede en sus países, es anecdótica. ¿Por qué no las usas? Te comentan. Si les va muy bien a las pacientes. Insisto, no hay medicina basada en evidencia. Algunos otros datos, voy a esta parte en azul, que dice afirmaciones sin fundamento es más seguro y más eficaz que la terapia hormonal convencional. Desde luego que no. Vean lo que dice aspectos importantes. Debe demostrar suficiente pureza y para eso hay un organismo que la regula y que tienen que tener algo que se llama bioequivalencia, cosa que no hacen. ¿Qué dice Cochrane en esta revisión hecha por el grupo de Brasil? No hay datos para demostrar que la terapia hormonal bioidéntica sea más efectiva que el placebo y que hay evidencias de que pueden existir efectos adversos relacionados con la medición de la dosis utilizada y las distintas vías de administración no aprobadas por la FDA. Algunos datos de el riesgo en que se encuentran estos compuestos. Este trabajo es de Frank Stancic y vean ustedes, el objetivo fue determinar qué contenido de estradiol tenían cremas y cápsulas que se hacen en las farmacias en Estados Unidos. Evaluaron 15 farmacias, 2 tipos de cápsulas y 2 tipos de crema, y de progesterona se evaluaron por diferentes análisis de radioinmunoensayos, y lo que encontraron fue que había una variación en las cápsulas de estradiol de hasta 26%. Y vean la variación que tenía la progesterona, hasta 31%. Es decir, de ahí que hay trabajos en la literatura donde dan más casos de cáncer de endometrio con el uso de hormonas bioidénticas que con las aprobadas por la FDA. ¿Qué dicen los posicionamientos de IMS, de la North American Menopause Society y de la Asociación y del Colegio de Endocrinólogos? Que no tienen evidencia, que no recomiendan su uso y que no recomiendan su uso. De tal manera que voy al número 2, que había mostrado hace un momento, entonces, donde sí podemos demostrar estudios clínicos. Este es el único estudio de hormonas bioidénticas que ha sido publicado, y de ahí viene una serie. Es el estudio Replenish, que publicó inicialmente primero Rogerio Robo, que es con 17 beta-estradiol y progesterona micronizada. Vean ustedes el estudio, fue de 2013 con 1,845 mujeres, mujeres de 40 a 65 años de edad, tenían un índice de masa corporal de menos de 34, es decir,
había sobrepeso y obesidad en un gran número de mujeres. Se hizo durante un año y se evaluaron diferentes dosis de estradiol y de progesterona. La dosis final fue que la mejor dosis fue la de estradiol de 1 miligramo y progesterona de 100 miligramos para disminuir la frecuencia y la severidad de los síntomas. Sin embargo, ha venido una serie de publicaciones más seguidas de esto. Este es el trabajo de David Archer, en el que evalúa la incidencia del tipo de sangrado. Vean la amenorrea en 13 ciclos. La dosis final, que está aprobada en Estados Unidos, es esta de 1 miligramo de estradiol y 100 miligramos de progesterona micronizada. Y en el trabajo que hizo Sebastián Mirkin, se pudo demostrar que la hiperplasia fue de solo el 3%. En otros trabajos más recientes del grupo de Lobo, donde se evaluaron las variables bioquímicas de lípidos, podemos observar cómo el colesterol en el grupo definido finalmente lo puedes comparar contra el grupo placebo y podemos observar finalmente cómo en este grupo específicamente no hay grandes cambios. Vean ustedes la basal de 205 y al mes 12, 200 de colesterol. Vean ustedes en el placebo, igual 205, 198. Es decir, la diferencia no es estadísticamente significativa. En las lipoproteínas de alta densidad pasa algo muy similar. Este es la N que tuvo cada grupo, 350 mujeres y 127 en el grupo placebo. Pero vean los triglicéridos, ¿sí? Para evaluar la vía oral. Vean la basal, 104, 113. Poco aumentó, pero no de diferencia estadísticamente significativa. La glucosa no se modificó. Cuando vamos a la respuesta de impresión clínica que tuvieron las pacientes en este trabajo de Ginger Constantine, vean cómo mejora o la paciente refiere mucha mejoría en la dosis final que ustedes ven en color morado, mejoría mínimamente, bueno, pues un porcentaje menor, y nuevamente a los 12 meses, 82%. Finalmente, ya para concluir casi, este grupo de la Universidad de California, de esta autora, donde evaluó pacientes con menopausia precoz de menos de 6 años y con posmenopausia tardía, donde les evaluó los efectos de trombosis y evidentemente van más asociados, como ya sabemos, cuando tú das tratamiento a una mujer que tiene más de 10 años de la fecha de última menstruación y donde la proteína C y la proteína S se ven francamente disminuidas después del periodo de tratamiento en la etapa tardía. Si tú lo ejemplificas esto un poco con lo que fue publicado en el estudio ELITE de aterosclerosis, pues tiene un poco de significancia junto con esto, aunque las combinaciones son diferentes. ¿Cuáles son mis conclusiones? La FDA considera que el término hormonas bioidénticas es un término de marketing, no reconoce el uso, se carece de evidencia para apoyar el uso de estos hormonales, particularmente pellets, cremas y tabletas, contra la terapia hormonal en la menopausia convencional. No hay evidencia que los niveles hormonales en la saliva sean biológicamente significativos para poder escoger la dosis. Y finalmente, estradiol más progesterona micronizada es la primera terapia hormonal bioidéntica aprobada y única por la FDA en el 2018. Finalmente, como está descrito en este manual de medicina personalizada, si tú das la dosis correcta del medicamento correcto, en la indicación correcta, en el paciente correcto y en el tiempo correcto, todo debe salir bien. Agradezco mucho la atención, María Cecilia. Gracias, doctor Celis, por la magistral conferencia que nos ha dado. Creo que sobran las conclusiones, ya las entregó usted. Entonces, invito al doctor Nilson de Melo. El doctor Nilson de Melo, profesor, docente, adjunto de ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Osteología y Metabolismo Mineral,
presidente de la Sociedad Brasilera de Ginecología Endocrina, expresidente de FLASOC, nuestra institución, de FEBRASGO, de FLACIN, presidente de la Sociedad Brasilera de Ginecología Endocrinológica. Doctor Nilsson, bienvenido, estamos con usted. Buenas noches, María Cecilia. Buenas noches, Álvaro y Ramuspi. Y buenas noches a todos mis amigos que están me oyendo y principalmente especial a Camilo Rueda y también a mi también gran amigo Cuauhtémoc Celis. Tengo ahora, quería agradecer... Sí, gracias, Álvaro. Y quería agradecer también a FLASOC como paz presidente por hacer una webinar como esto, que es demasiado importante, y miramos que cuántos amigos tenemos que trabajan justamente en esta área, que aumenta mucho nuestra responsabilidad, ¿no? Son grandes amigos latinoamericanos, estamos todos juntos acá. Entonces, mi responsabilidad todavía mucho mayor después de las dos presentaciones que tivemos oportunidad de mirar acá. Voy a hablar de salud cardiovascular y riesgo en época de COVID. Ese es bastante interesante, ¿no? Quería comenzar hablando que, en la verdad, la incidencia de enfermedad cardiovascular en relación con estado menopausal. Esta diapositiva, este estudio, já está quase em menopausia. Tem 44 anos. Mas é muito interessante. A partir desse trabalho é que muitos dos conceitos se cambiaram. Podemos mirar acá que mulheres com a mesma idade, quando se divide um grupo em pré-menopausia comparado com pós-menopausia, o grupo de pré-menopausia tinha menor risco, mais ou menos a metade. Não? Isso é bastante importante. Ou seja, à medida que aumenta a idade, aumenta o risco cardiovascular. E, na mesma idade, o grupo que está na pós-menopausia tem o risco maior. Então, esse é um conceito importante. Em el COVID, este momento em el COVID, o que se passa? Que ele passa que a maior causa de mortalidade, 40% mais ou menos, é por enfermidade cardiovascular, uma grande parte pulmonar. É uma enfermidade viral, infecciosa, ou é uma enfermidade imunológica? Não? Meu grande amigo Camilo Rueda ha colocado muito bem sua apresentação. É uma enfermidade infecciosa? Sim, sim. Pero suas consequências não são infecciosas, são consequências imunológicas. Isso é muito, muito importante. Por isto, que quando se usa corticoide, quando se começa a empeorar a oximetria, abaixo de 95 e de 93, há que entrar com corticoide. Isso é muito importante e se faz a terapêutica hormonal ou então anticonceptivo, já foi demasiado bem falado por Camilo Rueda. Isso é muito interessante. É um capítulo novo. Seguramente, no Congresso de FLASOG, você ter muito mais dados preciosos que isto. Isto acá, muito conhecido de todos nós outros, não? Enfermidade cardiovascular, estrogênio aislado e terapêutica hormonal combinada, podemos mirar em vermelho e em rojo, só estrógeno, estrógeno progestágeno, e eu destacado acá o estudo de minha grande amiga Grodstein, não? Francine Grodstein, ou Grodstein, como querem outros, que ha colocado que dava uma proteção. Pero neste estudo observacional, seguro, é um observacional com número de casos maior do que 74.000 mulheres e de uma forma bem estabelecida, como vamos mostrar adelante. E acá estudo controlado, com uma discordância. Estrógeno solo ha sido mais ou menos bem, e estrógeno com progestágeno mais ou menos mal, não? Em el mesmo estudo com útero e sem útero. Pero, que se passou? Não? Isso é muito importante.
El estudio de las enfermeras, la edad era menor. En general eran mujeres que estaban en la transición menopausal o pocos tiempos de posmenopausia. Y el estudio WHI, mujeres con más edad. Y lamentablemente también los otros, con excepción de tabaquismo, son más prevalentes, con significancia acá, ¿no? Más prevalencia y Women's Health Initiative. Y seguramente las mujeres con más tiempo de menopausia, ¿qué va ocurriendo? Va, conforme vamos a mostrar después, va teniendo más la placa ateromatosa o aterogénica, y que seguramente aumenta más la proteína C reactiva, que todavía va a empeorar, aumentar el riesgo, principalmente trombótico, ¿no? Acá, ya sabidamente, sobejamente conocida por todo, mujeres de 50 a 59 años, un tercio, 60 a 69 años, 45%, y mira que de 70 a 79 años, prácticamente un cuarto, es increíble, ¿eh? No es muy interesante eso. Tiempo de posmenopausia, podemos mirar, más do que 20 años de menopausia, 50%. Con mucho tiempo de menopausia, muchas veces ellas con demasiado tiempo de menopausia, ¿no? En el grupo solo de estrógeno, acá 24%. Seguramente, en general, esas mujeres tienen síntomas. Seguramente no. Son pacientes que van a nuestra consulta a pedir, mira doctor Camilo Rueda, mira doctor Cuauhtémoc Iseli, doctora María Cecilia Arturo, yo quiero una terapéutica hormonal. No es característica, ¿no? O sea, pegar un camino que no es camino que en general se debe hacer, ¿no? Que son las mujeres que procuran en nuestra consulta. Pero ¿por qué hicieron esto? Porque las mujeres con menos tiempo de menopausia, el grupo que caía en placebo iba muchas veces continuar con los calorones, los sofocos, y iba a parar, tenía que aumentar el número de mujeres. Y seguramente a medida que aumenta la edad, como ya hablé, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Acá es muy interesante, todas las causas de mortalidad en mujeres que tomaban estrógeno conjugado con medroxiprogesterona, los dos por vía orales en dosis habituales, comparado con placebo. Mismo así, el grupo más nuevo tiene una mejor mortalidad. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Y el grupo solo de estrógeno comparado con placebo todavía fue mejor, el grupo solo de estrógeno, ¿no? Pero cuando se mira este grupo, se va a mirar, ¿qué va a se mirar? ¿No? Se va a mirar que el grupo, los dos grupos, como estrógeno era vía oral, el mayor riesgo fue la trombosis, ¿no? El timing del inicio de la terapéutica hormonal, ¿qué tiempo hay que comenzar, ¿no? Ese estudio de DOPS, ¿no? Danish Osteoporosis Prevention Study, con mujeres 45 a 50 años, tiempo de 3 a 24 meses de tiempo de menorrea, tiempo de terapéutica hormonal media de 10.1, seguimiento por 5.7 años, 17 veces 2 miligramos continuos con noritestosterona, 1 miligramo, y que para mí no es el progestágeno ideal. Cuauhtémoc Iseli, el tema ha colocado muy bien, que mejor, yo personalmente pienso, sería la progesterona micronizada y seguramente la dihidrogesterona, que es una retroprogesterona. No tiene grupo control y ha mostrado el siguiente, el grupo terapéutico hormonal en verde, cuando se compara con control, tiene menor mortalidad, menor índice de infarto agudo de miocardio, menor insuficiencia coronariana y muerte o infarto o insuficiencia coronariana, cuando se suma todos, todavía fue menor. Mostrando, ¿es malo o es bueno? Por ese estudio es bueno, ¿no? Esas son las cosas.
El estudio ELITE, ¿no? A respecto de los efectos vasculares en el tratamiento posmenopausial en tiempo pequeño, la fase más inicial comparado con el tiempo más tardío con estradiol, ¿no? También conocido de todos nosotros. Acá muestra el grupo azul continuo, la menopausia más tardía para se comenzar el reemplazo, y el grupo que no es continuo, la late menopausia con estradiol, por igualito, no hay diferencia. Sí, no hay diferencia, ¿no? Y cuando se administra estradiol en una posmenopausa, no posmenopausa precoce, el tiempo más corto de tiempo de posmenopausia, un tiempo con poco tiempo de posmenopausia, y se compara con el grupo placebo. Mira que acá hay diferencia. Y por eso que se llamó la ventana de oportunidad, que es de 8 a 10 años após el tiempo de comienzo menopausal. Entonces, creo que con eso se arregló un nuevo concepto a partir de esto, que fue la ventana de oportunidad. ¿Cuáles fueron los daños causados por WHI? Me gusta mucho ese trabajo de Philippe Sahel de Yale University, un hombre muy sabio, muy inteligente, es un psiquiatra y al mismo tiempo es un ginecólogo, ¿no? Él fez la análisis de exceso de muertes entre mujeres histerectomizadas con entre 50 y 59 años, que es cuando se debía administrar la hormonoterapia de reemplazo, en el periodo de 2002 a 2011, o sea, después del WHI, y se consideró el declinio del uso de la terapéutica de reemplazo hormonal causada por WHI en los Estados Unidos. Mira, en 23 de junio de 2004, Deborah Grady, la epidemióloga, ha sido la manchete de New York Times, en la primera página. Ella hablaba, yo tengo esta diapositiva, el reemplazo hormonal, cuando mucho, puede servir solamente para los calorones o los sofocos, ¿no? Una afirmación muy grave, ¿no? Esses resultados ocorreram entre 18.600 a 91.600 muertes extras por tener, las mujeres pasarem a tener una aversión a la terapéutica hormonal decorrente de WHI. No solo las mujeres, los médicos también. Un estudio brasileiro que foi publicado afuera ha mostrado una enquete un año después de WHI que 80% de los médicos acá tenían parado de hacer reemplazo hormonal, ¿no? Esa es la publicación de Philippe Sahel, ¿no? Aquilo que hablé, un periodo de 10 años, desde 2002, el mínimo de 18.600 hasta llegar a 91.600 mujeres posmenopáusicas esterectomizadas entre 50 y 59 años se murieron prematuramente por evitar el uso del estrógeno. Muy interesante. Entonces, the Women's Health Initiative, Victory for Women and Their Health, esa fue la publicación, en octubre de 2013. ¿Es una victoria o es una derrota? ¿No? Ese para pensar. Para mujeres, ha dado una contribución muy grande, que hay una oportunidad para se hacer, desde el punto de vista cardiovascular. Y seguramente pienso desde el punto de vista cerebrovascular. Espero que en este momento mi coronaria esté así, hermosa, muy buena, pero a depender de factores de riesgo, a depender de la edad, a depender de la menopausia, y acá se falta una cosa, de la genética. Una endotelio arterial acá, una arteria así, se puede quedar así, un desastre, ¿no? Entonces, la efectividad de la terapéutica de reemplazo hormonal está acá, pero acá no hay efectividad, disminuye mucho. Acá yo colocaría aumenta el riesgo. Entonces, factores de riesgo da menopausia y factores genéticos, acá sería muy mal. Por lo tanto,
la oportunidad sería esto acá. Pero no podemos nos olvidar que muchas veces hay enfermedad subclínica coronariana por malos hábitos, por falta de ejercicio, una serie de cosas. Y eso acá es muy conocido, voy a pasar muy rápido. Dieta saludable, cuando para las monas sin homólogas, cuando se hacía una oforectomía, estrógeno líquido conjugado más dieta heterogénica, disminución de 70%. Oforectomía, inmediatamente reemplazo hormonal. Dieta heterogénica, oforectomía, estrógeno líquido conjugado, dieta heterogénica, igual acá, disminución de 50%, porque la dieta acá ya tenía compromisado más la arteria, ¿no? Por eso, acá ya estaba el mixto entre esto y esto, eso que es muy importante. Y acá dieta saludable, oforectomía, dieta heterogénica, sem estrógeno líquido conjugado, e las monas hemólogas, e depois dieta saludable, com estrógeno líquido conjugado, 0%, mostrando que há uma ventana de oportunidade. Isso é muito importante. Por lo tanto, época del início da terapêutica hormonal, ou como diz meu amigo Ciceles, el timing del comienzo de la terapêutica hormonal. Acá, praticamente sem placa, seria ideal, não? Principalmente acá. Acá já começa a empeorar, não se deve. Terapêutica hormonal precoce acá, perfeita. Acá também ainda todavia, não? Acá é o ideal. Perfeita. Pero vamos mirar o que se passa acá. Terapêutica hormonal de la forma tardia, desastre. Acá, seguramente, a proteína secretiva vai estar muito aumentada e vai aumentar o risco trombótico. Esto es un trabajo de Luciano Pompei, que es actual presidente de la Sociedad Brasileña de Climaterio, que mi sobrino, los ratones castradas, diferentes doses de estrógeno, estudo de componentes de mastilla celular en la pared de las carótidas, mostrando que la dosis buena se va hasta 5 miligramos, está perfecta. Después de eso, no se mejora más. Pero podemos mirar en que todas las melatoproteinases 2, 9 y PLK van a ser muy buenos, y eso, esa expresión inmunohistoquímica con protección cardiovascular. Acá tromboembolismo no voy a hablar porque ya muy bien hablado por mi amigo Camilo Rueda, mas el estudio de Renaud ha mostrado la misma cosa. Estrógeno oral, solito, mayor riesgo de que estrógeno no oral. Y el estroprogestativo, igualito. O sea, la vía de administración es muy importante. Acá mostrando los mismos datos de Renaud en relación a riesgo de AVC, mostrando que para el riesgo de AVC, transdérmico general, transdérmico solo con estrógeno, transdérmico con estrógeno y progesterona, no aumentaba el riesgo de AVC, cuando sabemos que los estudios por vía oral, al revés, aumenta el riesgo. Eso es muy importante porque en WHI hay aumentado el riesgo de AVC, ¿no? También hay una ventana de oportunidad, ¿no? Todo que es con el vaso también. El peptide, estudio ya de 95, pero fue fundamental para permitir la entrada de la progesterona micronizada en Estados Unidos. Estrógeno líquido conjugado para la HDL es bueno, progesterona natural disminuye un poquito el beneficio, pero mientras progesterona continua cíclica disminuye la ventaja, ¿no? O sea, que el progestágeno, a depender del tipo, puede ser peor. Acá también ya fue hablado por los dos que me antecedieron. Estradiol oral para colesterol total disminuye más do que placebo, que es bueno, y estrógeno con noritesterona disminuye menos porque tiene una acción androgénica. La HDL, aquí, estradiol oral, mucho mejor. Si fuese una progesterona natural, eso acá sería más o menos acá, ¿no? Estoy haciendo una proyección mía,
que no tiene nada a ver con ese trabajo. La LDL, solo estrógeno, fue mucho mejor porque el progestágeno es androgénico. Y la relación índice de Castelli-2, que se utilizaba mucho, que era mejor acá. ¿Sí? Acá más o menos para mostrar del punto de vista de metabolismo de carbohidratos, estrógeno en rojo, estrógeno, noritestosterona en azul y placebo. Glicose fue neutral. Insulina foi una disminución de la resistencia insulínica bastante grande cuando se compara porque el progestágeno es androgénico. Roma-IR también mejor do que cuando se acrescenta noritestosterona. Y seguramente también el índice de pulsatilidad que mede la resistencia vascular. Esses fueron los estudios muy interesantes del grupo de King's College que ha utilizado la carótida, ¿no? Mostrando que en todos esses aspectos foi muito positivo. Na International Menopause Society é colocado que o TRH em mulheres sintomáticas por volta de 50 anos alivia os sintomas vasomotores, melhora a qualidade de vida, reduz a mortalidade, reduz o risco cardiovascular, reduz câncer coloretal endometrial em relação ao reemplaço combinado, reduz a incidência de diabetes. Ou seja, muitas das coisas correlacionadas também à enfermidade cardiovascular. British Menopause Society, esses sintomas, aí estou colocando as coisas antigas, pero que foram bem colocadas. Esses sintomas estão presentes, geralmente os benefícios da TRH superam o risco, mulheres com mais de 60 anos, risco versus benefício, aí que mirar risco-benefício, se é favorável ou não, a depender de acá, muitas vezes tem a placa heterogênica, não seria bueno. Principais indicações da terapêutica hormonal, esse é o consenso de Sobrak 2014, que 2018 saiu exatamente igual, por isso que ele pus o primeiro, para os sintomas climatéricos de calorones, alterações do sonho, TH e também transtorno, humor depressivo, terapêutica, melhor tratamento. O mesmo para sintoma urogenital, para prevenção de osteoporose em mulheres com risco elevado de fratura, eficaz na prevenção de fraturas, mesmo em mulheres com risco antes dos 60 anos ou dentro dos 10 anos de pós-menopausia, não? E não são indicações de prevenção de enfermidade cardiovascular, primária, secundária, prevenção de Alzheimer. Pero isso não significa que não tenha um efeito protetor. Uma coisa é indicação, outra coisa se há ou não há um efeito protetor. Isso é muito interessante. Talvez por la língua pode estar expressando distinto, pero talvez sejam benefícios adicionais. Isso é demasiado importante, não? Há uma ventana de oportunidade, conforme falamos, não? E o que aprendemos na última diapositiva com WHI, como não se deve fazer um delineamento de estudo randomizado para avaliar o efeito de terapêutica hormonal de reemplazo em determinado risco, especialmente os cardiovasculares. A mesma coisa agora para a COVID. Que COVID, SARS-CoV-2 está mostrando? Hidroxicloroquina. Daqui a pouco, não hidroxicloroquina é malo. Não? Então, são essas coisas. O tempo vai mostrar qual é a coisa que é ideal ou não ideal. Pero ajudou, e esse é um fato muito importante de WHO. A ajudar no conceito da ventana de oportunidade para começar a terapêutica hormonal de reemplazo. Isso é uma situação boa. E nem sempre um benefício adicional é uma indicação para a hormonoterapia de reemplazo. Ha colocado mais ou menos esses dados que são muito interessantes e creio que também se vamos poder discutir uma série de outras coisas, incluso alguns fatos talvez de COVID. Muitas graças por sua atenção. Doctor Nilsson, mil gracias por esa magnífica conferencia. Los invito entonces a que iniciemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos, hay varias preguntas, vamos a seleccionarlas. Hay una pregunta que dice, creo que es para el doctor Camilo Rueda. Las pacientes alérgicas a la heparina, ¿qué opción tenemos? Esa sería una, y hay otra
las voy a asociar. En hemorragia uterina anormal, sin poder utilizar progestágenos orales en las pacientes COVID que estén en una asistencia respiratoria, o sea, pues que no pueden recibir terapia oral, ¿qué les podemos ofrecer? Y la tercera pregunta sería, en caso de COVID, de una paciente con COVID, ¿qué hacemos con el dispositivo de levonorgestrel o el implante? Bueno, muy bien. Empecemos por la primera. Sí. Pues yo creería que aquí la pauta para todas las pacientes que sean alérgicas o no puedan recibir la heparina o la enoxaparina, pues una de las alternativas también seguras y aprobadas con eficacia tanto en profilaxis como en tratamiento puede ser la nandroparina o fraxiparina. Esto desde el punto de vista, digamos, subcutáneo. La otra pregunta, yo creería que, así como lo comenté, toda paciente que esté bajo ventilación mecánica, con enfermedad severa, yo creo que ahí no hay discusión y esta paciente debe retirarse de cualquier tipo de tratamiento hormonal, bien sea la terapia hormonal sustitutiva de la menopausia o si está con anticoncepción hormonal combinada. Digamos que ese es un factor que se puede adicionar a la severidad de su enfermedad. Entonces, la recomendación y la pauta sería retirarla por completo. Y la tercera pregunta, es muy válido el concepto de continuar con la anticoncepción con endoceptivos. Y sí sería, digamos, una alternativa supremamente útil, no solamente como fin de cuidado anticonceptivo, sino también, por ejemplo, para el manejo de las menometrorragias que se ven generalmente durante la perimenopausia. Dos razones asociadas. La primera, lo que contiene es un progestágeno. Lo segundo, la absorción sistémica es mínima y claramente sabemos que los progestágenos no tienen una asociación directa con un mayor efecto protrombótico. Luego la conducta sería continuar con el mismo. Doctor Camilo, si tenemos una paciente menopáusica con una sintomatología muy severa en este momento del COVID, ¿qué le podemos entonces ofrecer? Si a veces no disponemos en nuestros países o en nuestras ciudades de la terapia transdérmica o de los ideales de los cuales se hace la revisión, ¿qué podríamos ofrecerle a una paciente muy sintomática? Bueno, si la paciente, yo contestaré esa pregunta en dos líneas. Si la paciente es muy sintomática, está en casa y no tiene sintomatología respiratoria y existe la disponibilidad en el medio donde se esté para elegir una vía transdérmica, sería la opción número 1. Si hablamos de la misma paciente y no existe la disponibilidad de una vía transdérmica o percutánea, otra alternativa puede ser la tibolona. Si no existe la posibilidad de tibolona en ese mismo escenario de paciente y está muy sintomática, pues tendríamos que remitirnos a los tratamientos no hormonales. Desde ese punto de vista, pues habrían, digamos, dos alternativas que son las que tienen de pronto más eficacia y sobre todo más estudios en el mediano y largo plazo para comprobar la seguridad. El primero, la paroxetina a dosis baja de 6.5 miligramos diario, y el segundo, la desvenlafaxina. Las dificultades con este segundo, pues sí tienen que ver mucho con los costos. Ok, bueno, muchísimas gracias. María Cecilia, si me permites, mira, Claro. creo que aquí en relación a la respuesta que acaba de dar Camilo, bien vale la pena, porque independientemente de que la paciente curse o no con COVID, que voy a dejarlo a un lado, por lo que ya explicó Camilo perfectamente, pero cuando tú tienes una paciente a la que le vas a dar tratamiento hormonal, tienes que evaluar dos situaciones. Primero, riesgo cardiovascular y segundo, riesgo en glándula mamaria. El riesgo en endometrio es mínimo, lo que ya explicaron Camilo y en parte también Nilsson, pero de acuerdo a la guía de la Asociación Americana del Corazón, cuando tú la quieres evaluar de manera práctica, se evalúa en 3 riesgos. En riesgo leve, que es menos del 5% de los factores que tiene la guía, y que le puedes dar cualquier terapia hormonal, cualquiera que sea la que tú decidas. Si tiene entre 5 y 10%,
La única terapia que está permitida de acuerdo a la guía americana del corazón es la terapia transdérmica. No hay otra. Y si tiene más de 10% de riesgo, está contraindicadas todos los tratamientos. De tal manera que entonces lo que tienes que hacer es evaluar en base a lo que tienes en esa guía, que no hablamos en este momento porque sería otra plática totalmente, pero si tú vas a englobar qué es lo que piensas dar a una paciente, pues tienes que hacer evaluación de todas estas situaciones, porque veo que alguien pregunta ahí sobre presión arterial y probablemente encaja dentro de este concepto. No sé si quieres agregar algo, Nilson. Sí, yo quiero, es interesante. Yo pienso que primero, una mujer que está en una terapia intensiva, ¿no? Se sobreviver, va a ser sobrevivir y va a se quedar sin hormonoterapia de reemplazo, no hay ninguna duda. Una mujer que no está en terapia intensiva, pero empieza a empeorar. Empieza a piorar. Entonces, pienso igual Camilo, la presentación de Camilo fue magnífica, se puede parar, reemplazo hormonal. ¿Sí? O si es una terapêutica transdérmica, perfecto. Si está con progestágeno malo, lo saca. No va a aumentar el riesgo de cáncer de endometrio pocos meses. Seguramente que no. Tercera cosa, una mujer que está muy preocupada o entonces tiene muchos calorones, como fue colocado, Camilo colocó muy bien. Pienso que paroxetina y desvelafacina va muy bien. ¿Por qué? Esa mujer seguramente ya tiene un componente depresivo, ¿no? Va a tener depresión porque miedo de la muerte. Acá en Brasil está teniendo muchos casos, lamentablemente, de mujeres que moran solitas, que por ser viuda o separada, en un apartamento pequeño y con muchos suicidios, que quase no se habla. Las estadísticas no van a mostrar, pero seguramente se ocurre. Entonces, pienso esto. Del punto de vista cardiovascular, una de las mayores causas es la parte pulmonar y la parte cardiovascular. Y la parte cardiovascular es muy decorrencia de un proceso inflamatorio muy bien colocado por Camilo, muy bien colocado por él. La verdad voy a hablar de nuevo, es una enfermedad infecciosa, pero sus consecuencias no son infecciosas. No se muere por septicemia. Las consecuencias son inmunológicas. Por eso que yo personalmente pienso que esas nuevas teorías son muy correctas. Comenzó la oximetría disminuir abaixo de 95, 93 principalmente. Pienso que é momento inicial para entrar com como se chama? La corticoterapia. Há alguns estudos que mostram que só se entrar com enoxaparina sem o corticoide, talvez não seja tão bueno. A sequência se vai agravando. E quando já está na terapia, aí é uma situação outra, muito terrível, muito avançada para tentar uma melhora melhor. Melhora é ruim, hein? Bueno, muchas gracias. Doctor Cuantemo, hay una pregunta que creo que es para usted. Dice, si agregamos a las mal llamadas hormonas bioidénticas que son bioequivalentes, no tienen control de calidad, ni buenas prácticas de manufactura, ni registro sanitario, ¿con qué solvencia o tranquilidad podemos prescribirlas? O sea, Lo que comenté es que, y por eso me detuve un poco en el diagrama que presenté, es decir, yo creo que ningún artículo en la literatura lo tiene considerado en la división en la que debería de estar. Es decir, si tú tienes dos tipos de tratamiento, los que promueven normalmente, vamos a decir, los que hacen medicina estética y una serie de estas cosas, entonces esos son compuestos, no tienen ningún aval, no tienen datos de bioequivalencia. ¿Por qué se prescriben y por qué los dejan? Bueno, pues eso lo desconozco. Las autoridades no regulan bien eso. Desde luego no debería de permitirse. Tan solo, por ejemplo, en México se usan mucho fuera de lo que se llama prescripción, que no está autorizado, los pellets. Y estos pellets pues tienen grandes cantidades de estradiol o de testosterona.
Es decir, uno de los grandes problemas con ellos a largo plazo es el sangrado que presentan. Y de ahí que el grupo de Margaret Gass de Estados Unidos, en la publicación que tiene, hubo 4 casos más de cáncer de endometrio por la aplicación. De tal manera que no tiene evidencia para la prescripción y por lo tanto no deberían de prescribirse. Así de sencillo. Ahora, cuando tú hablas de bioidéntico, que es a donde quiero llegar y que la gente entienda. Si tú das estradiol, el estradiol es bioidéntico. Y si das progesterona, la progesterona es bioidéntica. Ahí tienes el resultado. Y es lo mismo que le está ofreciendo tal vez tu colega, que usa otras cosas magistrales de cremas o de implantes o qué sé yo, y que le vende a la mujer que eso es natural, casi como si estuviera cortando ovarios de un árbol y metiéndolos en cápsulas, lo cual no es de esa manera. Entonces, el término que confunde es precisamente eso, y hay que separarlo. Una cosa es compuesto, que no tiene aval científico, y la otra es terapia hormonal con bioidénticos, que para mí sigue siendo terapia hormonal, la que han prescrito desde hace mucho tiempo y que tiene progesterona micronizada y estradiol. Sí, perdón, Cecilia, me encantó su presentación, Temo. Fue muy preciosa, con algoritmo final perfecta. La verdad es una cosa sola, tenemos que hablar. Es una cuestión de marketing, como Temo que se les ha colocado, y también como una cuestión económica, ¿no? Es una cuestión económica, esa es la verdad, de gano de plata. Lamentablemente es triste hablar eso, pero es la verdad, por lo menos en mi país, ¿no? Son los ortomoleculares, solo aquellos que hacen estética, son siempre los mismos. Y es igual aquí, igual en África del Sur, igual también en Australia, en Estados Unidos, en todos los sitios, ¿no? Sí, coincido también en eso con Nilsson. Por ejemplo, un implante te puede costar, voy a decir algo, $100 y lo colocas en $600. Si le ganas el 600%. O sea, es un negocio, pero eso no quiere decir que seas ético. Y que te diga alguien, oye, es que a mis pacientes les va muy bien porque les pongo eso. Bueno, yo quiero ver el trabajo de medicina basada en evidencia, donde realmente no me lo platican anecdótico, porque las anécdotas en medicina no sirven. Aquí hay que presentar datos duros. Sí, yo quisiera hacer un comentario adicional a lo que bien han hablado y me identifico perfectamente con el criterio de Cuauhtémoc. Y es que nosotros no podemos permitir que, así con el mismo rigor y tan lapidadas que fue la terapia de reemplazo hormonal a raíz de los estudios de comienzos de este siglo, empezando por el WHI, permitir que colegas inescrupulosos y la sociedad misma, con el desconocimiento que abunda, se pasen para el otro lado y entonces empecemos a formular cualquier tipo de hormonas sin ningún estudio de evidencia clínica. Entonces, para criticar y desacreditar y suspender la terapia hormonal por 1 o 2 estudios, se ven las cosas de una manera, pero para formular abiertamente compuestos que no tienen ningún tipo de evidencia y control, no solo en eficacia, sino en su seguridad, entonces somos súper laxos porque nos quedamos tranquilos con la palabra natural o con la palabra bioidéntica. Tengo una pregunta que dice, si una paciente usa un PEL, me imagino que andrógenos, y desea volver a la terapia hormonal convencional, ¿cuánto debe esperar? Y si hay algún parámetro en especial para pues, que debemos hacer. Bueno, si una mujer tiene un pellet, debe de esperar a que termine el tiempo que le propuso, el que lo colocó, dado que el tiempo promedio de colocación que duran es de 6 meses. Entonces, en las pacientes que nosotros tenemos, habitualmente que van a la consulta y que tienen un pellet colocado, decidimos no dar nada, evidentemente dependiendo por lo que vaya. Siempre hacemos un rastreo ultrasonográfico para medir endometrio, porque las pacientes por lo que más
se quejan es sobre todo de sangrados anormales y precisamente porque tienen dosis suprafisiológicas. Y desde luego testosterona, el consenso reciente que publicó Susan Davis puede mostrar claramente que la testosterona no está indicada en las mujeres más que para el diagnóstico de deseo sexual hipoactivo. No tiene otra indicación. Entonces, bien vale la pena reflexionar sobre eso. Entonces, nuevamente, si tienes una mujer que acuda contigo y que tiene un pellet, pues hazle un rastreo ultrasonográfico, desde luego, si ya tiene todas sus pruebas, mastografía y demás, esto sería lo más importante, y decidir darle tratamiento, cambiarla a una terapia aprobada por la regulación que existe en cada país y que es justo la que nos llevan a nuestro consultorio mucha industria que produce medicamentos para la menopausia. Maria Cecília, queria só recordar uma coisa, e temo Camilo e Álvaro. Penso uma coisa muito interessante, porque eles dão muita progesterona por la piel. Progesterona, solo 10% passa por la piel. Para passar por la piel, tem que ter uma ação androgênica. Por isso que os parches têm ou levonorgestrel ou tem nortestosterona, em geral nortestosterona. Se não tem isso, solo 10%. Pero alguém pode perguntar, pero mira, Nilson, em Europa há progestogel. Sim, há progestogel. Progestogel é para aplicar em la mama das mulheres quando tem dolor, solo 10%. Isso é a verdade. Então, o que me preocupa é que se for uma hormona estrogênica boa, com boa biodisponibilidade, não? Com boa biodisponibilidade, pode aumentar o espessamento endometrial, pode levar a uma hiperplasia complexa, e complexa com atipia e câncer de endométrio. Esse me preocupa. E a mulher está gastando plata pensando que está tendo uma proteção. Isso é demasiado importante. E, lamentavelmente, se faz muito isso em meu país. Doctor Nilson, creo que estas, como para ya casi culminamos, pero hay 3 preguntas que dice, en una mujer con una menopausia precoz, ¿cuándo se debe iniciar y hasta cuándo la terapia de reemplazo? Hay otra pregunta que dice, ¿considera que todas las pacientes posmenopáusicas deberían recibir terapia de reemplazo hormonal para la prevención cardiovascular? Sí, vamos olhar. A primeira, né? Uma mulher com menopausia, quando iniciar? Não? Menopausia precoce, quando iniciar? Vamos suponer, a maior parte da idade de menopausia, entre no país 48 a 51 anos, em geral 48, 50, 51 anos. Vamos suponer 50. Se entrou com 35, entrou 15 anos antes. Ou seja, esta mulher vai chegar aos 50 anos, com 15 anos, sem proteção estrogênica. Essas mulheres são de mais alto risco, como são as amenorreias primárias, secundárias, não? Também a amenorreia secundária aumenta muitíssimo o risco se tu não fazes tratamento. A anorexia nerviosa é igual, não? Todas as amenorreias hipotalâmica e hipofisária, se não trata, é a mesma coisa. Ou seja, vai ter 15 anos. Por lo menos, segundo todos os guidelines, tu tienes que fazer reemplazo hormonal, por lo menos, hasta a idade de menopausia. Se for aos 35, até os 50. Penso que se não tienes efeitos colaterais, que se não tienes problema, se pode fazer, não? ¿Por quê? Porque penso que, primeiro, a indicação, em geral, as mulheres é por sintomas. Pero, quais são os sintomas? Calorones, transtorno de humor, insônia, sonho acortado. Pero depois são os problemas cardiovasculares, são problemas de osteoporose, problemas de atrofia urogenital, não? Então, são outras coisas. Pero se a mulher está tendo reemplazo, está bem, creio que se pode continuar, não? Como habla Felipe, o Wolfiutia, hasta quando? Ele me falava para mim, hasta a próxima consulta, doutor.
¿Sí? Así es, ¿no? Sí, la tercera pregunta, ¿todas deberían recibir terapéutico reemplazo hormonal para enfermedad cardiovascular? Mira, si no tiene síntomas, si no es de riesgo, si tiene buenos hábitos, si tiene todo, tal vez no, ¿no? Pienso que el reemplazo normal no es para todas, pero también no es para ninguna. Pienso que la mayoría de las mujeres, como tiene síntomas y que no tenga contraindicaciones, se debe hacer, ¿no? Entonces, todas las mujeres deberían recibir reemplazo hormonal para protección cardiovascular si no tiene riesgo cardiovascular, no tiene síntomas, tiene buenos hábitos, ¿para qué hacer? Pienso que no, tal vez no se debe hacer. Pero algunos piensan que sí. Esa es un área de discusión muy grande. Bueno, voy a darle paso a Álvaro Ramuspe para que nos lea 3 preguntas que nos han enviado por correo y no las puedo ver aquí. Y entonces cualquiera de los panelistas me la puede contestar. Perfecto, vamos con la primera de Rusa Zúñiga de Monterrey. ¿Nos pueden decir al respecto el uso de SERP en combinación con estrógenos? SERM con uso de estrógeno, ¿no? La que salió fue la asociación de 0,45 miligramos de estrógeno equino conjugado con 20 miligramos de base de oxígeno, ¿no? Yo hablo que es el huevo de Colombo, ¿no? Como hablamos en portugués, ovo de Colombo. ¿Por qué? Porque el base de oxígeno es muy interesante, un SERM que no es un antagonista total, pero es muy bueno para el endometrio. Y con eso, en general, da una protección endometrial. Pero pienso que para los síntomas es bueno, para cardiovascular es bueno. Puede ser aumentar el riesgo trombótico, porque la doble asociación se aumenta, pero son dosis que no son altas, pero pienso que son buenas. Yo personalmente pienso que es una droga muy buena esta asociación. Lo que me intriga, que creo que lamentablemente no fueron hechos ainda estudios para valer, es en relación a protección mamaria. Ese es el punto. De punto de vista, de un punto de vista racional, parece ser muy bueno, pero los trabajos para aprobación de FDA y todo eso no ha tenido estudios con evidencia para protección mamaria, pero del punto de vista del medicamento está perfecto. Lamentablemente, mi país no salió por una cuestión de precio. La Anvisa, Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, se confundió con Tibolone y ha dado un precio muy bajo, lamentablemente. Sí, yo opino igual que Nilsson. Yo creo que es bueno, sin embargo, el hecho de que tenga estrógenos equinos conjugados, me hubiera gustado más que lo combinaran con estradiol. Desconozco por qué no, si el receptor es básicamente hacia lo mismo, ¿no? Y tenemos combinaciones actualmente con estradiol, aunque tenga una dosis baja de equinos y tenga base de oxígeno, que lo hace atractivo por esto que comentó. Sin embargo, me inclino más por formulaciones que tienen estradiol. Y de estas voy mucho actualmente hacia lo transdérmico. ¿Por qué? Porque es lo que viene prevaleciendo desde hace tiempo, o sea, y lo que la evidencia cada vez más muestra. Yo no digo que, desde luego, uso orales en algunas pacientes, uso tibolona también, pero hoy por hoy el transdérmico me parece que es el que tiene más evidencia y solidez, sobre todo para estas pacientes, y no digamos las pacientes que entran dentro de un rango de riesgo. Temo, Perfecto. Pienso también que... perdón. Hay una pregunta, Nilsson, sí, de riesgo cardiovascular. De Lino Paredes. Actualmente existe una controversia si los niveles de estrógenos bajos o los niveles de FSH elevados son los responsables de incrementar el riesgo cardiovascular en la menopausia. ¿Cuál es su postura respecto a este tema?
Yo pienso que el riesgo es por nivel bajo de estrógeno, porque yo personalmente pienso eso, porque una mujer con menorreia secundaria, si tú no haces el tratamiento, también va a aumentar el riesgo cardiovascular. Y el nivel de FSH es bajo. Por eso pienso que no creo que sea por el factor FSH alto. Ese es uno. Solo ainda em relação a outra, se pode fazer um pequeno comentário. Penso que eu penso muito igual a Temo, pero creio que porque o laboratório era White que tinha a molécula, não, que tinha o produto estrógeno equinoconjugado. O estrógeno equinoconjugado solito ha diminuído o câncer de mama. Eu personalmente penso que há um estudo sobre isso, porque em mais de 100 subprodutos que tem em estrógeno equinoconjugado, tiene 2 CERMs, ¿no? Entonces, algunos autores piensan que esos 2 CERMs es que ha disminuido el riesgo relativo para 0,77 para cáncer de mama. Son cosas interesantes que pienso que debería ser un poquito mejor explorada. Quisiera hacer algún aporte adicional al que comenta Nilsson de la pregunta actual. Sí hay estudios, llamémoslo, pero más a nivel experimental, que han sido los, digamos, estudios que plantearon la teoría del umbral de los estrógenos. Sí. ¿Y a qué hace referencia la teoría del umbral de los estrógenos? Que debe haber un mínimo nivel o concentración sérica de estrógenos para lograr protección cardiovascular, específicamente las acciones que se denominan acciones genómicas de los estrógenos, que son las acciones más anti-aterogénicas. Otros son los niveles que se requieren para hacer osteoprotección y otros para la corrección de los síntomas. Curiosamente, los mínimos niveles dentro de esta teoría o los niveles más bajos mínimamente requeridos son los niveles para hacer cardioprotección. Se establece aproximadamente de 20 a 30 picogramos por mililitro a nivel sanguíneo para que pueda haber una adecuada cardioprotección. Por último, aquí una solicitud, si se puede enviar bibliografía de los pacientes con COVID confirmado y terapia hormonal sustitutiva. Es la última. Claro, con mucho gusto para quien lo hace. Yo puedo escribir aquí el chat, mi mail, en el chat lo puedo escribir, entonces escribirlo a continuación. Voy a escribirlo a continuación para que quien lo tenga me escriba, y con mucho gusto a vuelta de correo pues le puedo enviar lo que tengo al respecto. Perfecto. Sí, yo te puedo enviar la pregunta también, Camilo, a tu correo y tú le respondes directamente a la persona, ¿no? Bueno, por correo no hay más preguntas ni comentarios. Cecilia está sin fone. Camilo, una pregunta muy corta. Hay una doctora que 2 veces creo que hace la pregunta. Usando la terapia transdérmica, ¿debo usar el progestágeno si la paciente tiene útero? Entonces, para dejarles claro en los esquemas. Que si la paciente, si tiene útero Sí. y usa transdérmico, requiere progestágeno. Sí, sin duda. Sin duda, toda paciente con útero que tenga una terapia sistémica de estrógenos, independientemente de la vía de administración, requiere un progestágeno para antagonizar el efecto del estradiol en el estrógeno, en el endometrio. Bueno, hemos llegado al final. Nuevamente, en nombre del Comité de Climaterio, queremos agradecerles la asistencia, más de 500 colegas conectados, a los profesores invitados, mil y mil gracias. Creo que fueron excelentes, magníficas, magistrales las conferencias. Nos obligan a seguir atentos. La invitación es para estar vinculados a toda la actividad académica que hace FLASOC. Es un esfuerzo grande, pero que nos llena de mucha satisfacción. Las preguntas que no se pudieron contestar, por vía mail les vamos a dar respuesta. Y si quieren escribirnos,
y ver en diferido esta conferencia. Va a estar grabada. Creo que Álvaro les puede explicar cómo. Y de nuevo, mil y mil gracias. Muchas gracias, María Sí. Cecilia, por la invitación. Álvaro, gracias. Camilo, un abrazo. Nilson, un gusto compartir con ustedes. De igual manera, muchas gracias a toda la audiencia. Nilson, Cuauhtémoc, obviamente María Cecilia por tu invitación y Álvaro también por estar al frente de todo. Muchas gracias. El micrófono, Nilson. Tienes apagado tu micrófono. Sí, sí. Yo quería agradecer a María Cecilia, a Álvaro, mis amigos Cuauhtémoc y también Camilo Rueda. Felicitaciones a Flasog y a María Cecilia por esta magnífica resolución de hacer este tipo de información, esta webinar preciosa. Yo diría que en los dos temas, el tema de Camilo Rueda y el tema de Cuauhtémoc Celis, fueron los dos temas de este asunto que fueron más magníficamente presentados que he oído en mi vida en tema trombose y el tema bioidénticas. Eso es muy, muy, muy importante, mostrando que tenemos gente en nuestra región fabulosas con una capacidad increíble. Entonces, quería parabenizar a los dos, a su iniciativa, María Cecilia Flasog y Álvaro, que se ha dispuesto todo su tiempo para poder permitir a nosotros hacer eso. Y a todos los amigos que están presentes y nos asistir. Muchas gracias. Al contrario, yo les agradezco a ustedes y bueno, debo decirles que fue el webinar que tuvo mayor cantidad de registros y participantes de todo lo que venimos haciendo. Y bueno, tratamos de finalmente también tener un trato personalizado con todos aquellos que se toman el trabajo de inscribirse. Déjenme decirles que incluso aquellos que no ingresaron, se les va a enviar la grabación a cada uno de sus correos cuando esté lista. También se va a subir a la página web de Flasog, se va a colocar en la biblioteca también que tiene Flasog. Y me parece que aquí lo interesante es que en los próximos meses precisamente se van a empezar a hacer algunas actividades que no son solo webinares de un espacio de 1 hora 15, 1 hora 30, sino ya algo un poco más estructurado. Y evidentemente ustedes ya tienen un público al cual pueden promocionar esa actividad. Y bueno, eso obviamente es una definición del comité ejecutivo. Y para nosotros es un gusto, reitero, este año que no va a haber congresos, precisamente hacer este tipo de actividades y bueno, y apoyarlos en lo que la tecnología lo permite. Y les reitero también todo este intercambio que hay de preguntas, respuestas, tratar de tener esta interacción, porque no es solo lo en vivo, también estas cosas luego quedan grabadas y se puede seguir trabajando con eso. Así que bueno, para finalizar solamente, ahora sí que pasar el aviso de lo que va a ser la próxima actividad el 15 de julio, con el Comité de Infanto Juvenil, que se va a abordar el tema anticoncepción y control prenatal en adolescentes en tiempo de COVID. Ya luego para fin de julio tendremos el Comité de Salud Materna con 2 seminarios también para fin de agosto. Así que bueno, como verán, tenemos una agenda muy cargada tratando de respetar los espacios precisamente para no saturar a la audiencia. Así que de mi parte es todo. Muchas gracias, María Cecilia. Reitero nuevamente y lo felicito porque fue el seminario de mayor asistencia en vivo y bueno, creo que eso habla de por sí la calidad, digamos, los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pendientes de informarles la próxima actividad del Comité de Climaterio y el próximo trabajo que es el lanzamiento de la segunda edición del libro de Climaterio Flasog. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.